¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este programa Cita Regional de Quinta Visión, en que vamos a tratar diversos temas, pero como siempre lo destaco, con interesantes e importantes invitados todos de nuestra región. Y eso creo que es fundamental porque son voces regionales con las cuales estamos analizando, tratando temas que son de actualidad tanto regional como nacional. Así que, qué mejor que comenzar este programa Cita Regional saludando a nuestros invitados, panelistas de esta edición. En primera instancia quiero saludar a René Lúez, concejal de C por Viña del Mar. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en este programa. Muy bien, muchas gracias y muy contento otra vez de estar en este programa con tan buenos contertulios y amigos además. Bien, muchas gracias, René. ¿Cómo está Iván Buscovich? Es concejal por Valparaíso, candidato parece que a nada, solo a seguir cuidando la casa y a seguir, ¿no es cierto?, cuidando el Cerro Concepción. ¿Cómo está? Bien, gracias. Saludos a los contertulios y a la gente que nos va a ver en la semana próxima. Bien, gracias. Y también estamos con Manuel Millones. Manuel, ¿cómo está? Un gusto saludar. Oiga, le pido sí un favor. ¿Puede juntar un poquito la cortina que tiene detrás suyo? Porque la luz le ingresa. Muchas gracias. Claro, bájela por favor, porque los rayos ingresan y iluminan lo que es, ¿no es Jesús, cierto?, su Una competencia de burbuja. consejero regional. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo ¿Cómo en este está don programa. Bernardo, don Iván, don René? Gusto saludarlo. Oiga, bonita la camisa de René, ¿ah? Mira, camisa de candidato. Oye, bien, un buen fin de semana, muy largo y esperamos poder entretener a la audiencia con algunas noticias importantes en el país y en la región. Sí, sin duda. Y antes de comenzar con los temas que hemos preparado, aunque sabemos que en este programa vamos conversando de acuerdo a cómo se va dando, ¿no es cierto?, el momento a momento, quiero enviar desde esta tribuna de Quinta Visión un abrazo fraterno para todos quienes resultaron comprometidos, damnificados con el lamentable incendio que se registró ahí en Avenida Urmeneta con Arturo Prat, pleno centro histórico, ¿no es cierto?, de Limache, donde un edificio patrimonial lamentablemente fue consumido por un voraz incendio. La verdad es que sabemos que sus autoridades comunales, como es el alcalde Daniel Morales, su administrador municipal también, César Molina, están arduamente trabajando junto a quienes resultaron damnificados lamentablemente. Así que vaya ese abrazo, sentimos porque por ahí había una tienda también, ¿no es cierto?, de esas tradicionales que poco quedan en nuestra región y en nuestro país, pero el abrazo para los limachinos, especialmente para quienes resultaron damnificados y afectados por este incendio en la ciudad, ¿no es cierto?, de Limache. Bueno, dicho esto, comenzamos de inmediato y creo que no podemos dejar de tocar un tema que es preocupante, porque hasta hace un tiempo se hablaban de las reivindicaciones mapuches en cuanto a lo que pasaba, ¿no es cierto?, en la Araucanía, lo que pasaba en parte del sur del país. Y en las últimas horas se desarticuló lo que se dice es el liderato de la resistencia mapuche Lafkench. Y en este grupo de personas que fueron detenidas, había ex carabineros y un carabinero en su momento que estaba en servicio, pero que ya fue dado de baja. Es lamentable, insisto, porque aquí mucho se ha señalado qué es lo que pasa con la violencia en el sur y nos encontramos con este tipo de situaciones donde la justicia sin duda debe actuar y se debe aclarar completamente lo que está ocurriendo. No solo disipar, creo que el manto este de si eso no es resistencia mapuche, sino cuál es el fin último de este tipo de delitos. Estoy con usted, Manuel Millones. Primero, hablemosle, no seamos, usemos eufemismo, terroristas. Los que matan personas y queman son terroristas. No es que no le pongamos calificativos distintos, digamos las cosas por su nombre, mi estimado Bernardo. Perfecto. Grave lo de carabinero, y grave aún más cuando es detectado por la PDI, ¿ya? Y no por la propia institución, y fruto también de un agente encubierto, o perdón, un testigo encubierto. Eso es complejo porque da cuenta de que la propia institución tiene organismos de inteligencia precisamente para autoinvestigarse, para frenar o evitar este tipo de situaciones. Es compleja, ¿ya? Ahora, es un caso puntual, pero es grave y aquí merita una opinión del general qué pasó con la propia unidad de inteligencia al interior de Carabineros. ¿Ya? Y no es el único caso, ¿ah? Han existido otras situaciones similares de la misma característica. Entonces, me preocupa porque uno o dos delincuentes, porque esos son, ¿ah? Delincuentes, aunque tienen que probarse su responsabilidad.
pero la institución le provoca un tremendo daño, especialmente en la zona del sur, que necesita el apoyo institucional de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Ahora bien, por el hecho de la investigación policial, por la PDI y por la diligencia que ordenó en su momento el fiscal, que está produciendo resultados. Y aquí se detuvo, hay gente que tiene un gran pasado de hechos delictivos o terroristas, de quemas y destrucción, así que espero que terminen todo ello donde corresponde los delincuentes en la cárcel. Claro, sin duda, el general de zona dijo justamente que no podía hablar de carabineros, sino que de delincuentes, y lo otro, que la fiscalía va por tratar de probar lo que es el delito de asociación ilícita. Y la verdad que eso cuesta, es bastante complicado, de mucho trabajo. Por eso que a lo mejor hasta el momento no se han utilizado temas como lo que dice usted, Manuel, por ejemplo, de hablar de terrorismo, de hablar de esto o de esto otro, porque por lo menos la investigación de la fiscalía va, al parecer, por ese lado en lo que respecta, ¿no es cierto?, a estas primeras diligencias donde ya hubo formalizados, donde algunos quedaron en prisión preventiva y otros quedaron, ¿no es cierto?, con lo que es prisión en el domiciliaria, retención domiciliaria total. Eh, Pero te digo esto, Bernardo, sí, por la tipificación de los delitos, ¿verdad? no, sí está Porque el claro. Sí, delito de sí, terrorismo es mucho más fuerte porque que se está imputando a mucha gente por el delito de incendio, que también es una pena alta, pero no es lo mismo que una pena terrorista. claro, lo que pasa es que en esto, Iván Buscovich, quizás el fin último era el robo de madera, el millonario negocio de robo de madera. Y muchos señalan que esto del incendio, de la reivindicación mapuche y otros delitos más tienen que ver solo con, de alguna manera, un manto como para desviar la atención de lo que era el fin último de esta agrupación ilícita, Iván Buscovich. Mire, yo en primer lugar quiero decir que me alegro que tengamos resultados positivos en la persecución de estos delitos, porque hace rato que veníamos pidiendo, oye, pero ¿cómo no detienen a nadie? Y les recuerdo que hace un tiempo atrás nos pasó un chascarro bastante sonado en que se detuvo gente y resultó que todo era inventado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una responsabilidad de carabineros y que efectivamente, tal como dice Manuel, yo creo que esto, el generalato de carabineros va a tener que entregar alguna opinión, no puede ser como que dándolo de baja solucionamos el conflicto. Yo creo que aquí es un poco más compleja la situación. Yo me alegro que investigación esté deteniendo a toda esta gente que están operando y tal como dices tú, esencialmente para delinquir a propósito del robo de madera, que es un negocio muy lucrativo, ¿no? Y eso no invalida la discusión que tenemos en la sociedad chilena a propósito de el respeto a nuestros pueblos ancestrales, que yo creo que va por otro carril. Esto no tiene nada que ver con aquello. Esto es delincuencia pura y simple y que tiene que ser perseguida por el Estado, por todo el peso de la sociedad organizada que tenemos y que no había dado ningún resultado importante. De todas maneras, quiero decir que gracias a los apoyos que se prestaron, sea de la inteligencia civil como incluso de la Armada que tiene la presencia allí, se logró la detención de todas estas personas y que yo espero se encuentren a todos los demás implicados en estas situaciones. Pero digo claramente, ahí nosotros tenemos una dificultad política que es cómo es el trato con las comunidades eh, mapuche, en este caso la quenche, o sea, la gente que vive alrededor, pero eso yo entiendo que corre por otro carril. Sin duda. Además, esta situación de que se involucra y que están involucrados carabineros, uno, un ex jefe de la CIP de allá, y el otro Que no peor todavía. está, claro, y el otro, un suboficial, es jefe de la CIP, y el otro que estaba activo, ¿no es cierto?, hasta el momento que lo detienen y lo dan de baja, ese tenía un rol en cuanto a avisar, por lo que se ha señalado en la investigación, en cuanto a estar en algunos lugares donde podían pasar operativos o de alguna forma se podía estar previendo por parte de la misma policía uniformada que ocurría este tipo de hechos, René Luis. Sí, yo quiero plantear lo que he planteado aquí siempre. Yo soy un absoluto apoyador de Carabineros y de su labor. Y en todas partes, en todo este programa,
siempre he planteado que me importa mucho que Carabineros recupere, como ha ido recuperando, la confianza de la comunidad, porque es muy importante para dar seguridad a la gente, que es lo que hoy día más se reclama. Por eso que esto duele tanto y tanto molesta, porque aun cuando hablemos de dos o tres carabineros, estamos hablando de que en un periodo en que estamos reconstruyendo las confianzas con otra fuerza policial, pasan estas cosas. A mi juicio, es indignante que más encima estén involucrados en un robo de madera que además es un delito que ha generado tanta animadversión en la comunidad nacional. Eh, Así es que yo expreso mi repudio absoluto. Ojalá que estos casos aislados, efectivamente, Carabineros los asuma como graves para que no se caiga en esto, porque la verdad es que Carabineros tiene un alto nivel de confianza pública de las policías en el mundo, con más confianza de la comunidad. Y eso es importante cuidarlo. Y estos tres policías o ex carabineros no lo pueden arriesgar de esta forma. Así que yo soy partidario ojalá, del mayor peso de la ley para que efectivamente sirvan de ejemplo. Lo último que quiero decir es que aquí se actuó también con agentes encubiertos. Y ahí se ve lo importante que es cuidar a estos agentes encubiertos y uno mira lo terrible que hizo este juez de Arica cuando entregó los nombres de Exacto. justamente, o iba a entregar los nombres a la defensa del tren de Aragua, justamente echando a perder todo este proceso policial que es tan importante y que debe cuidarse tanto para que efectivamente vayan cayendo estos delincuentes en el sur, en el norte y también en la zona, obviamente, mapuche. Bueno, tema de nuestra pauta de hoy, René, sin duda, han ido pasando los días y sigue la polémica, sigue la molestia. De hecho, si bien la Corte de Apelaciones dictaminó, ¿no es cierto?, parar esta situación, pero sin duda, Manuel, que coloca incertidumbre en cuanto a lo que puede pasar, sobre todo en este tipo de casos, y más aún cuando, por ejemplo, en las últimas horas se conoció que el líder del Tren de Aragua en Venezuela, ¿no es cierto?, escapó del país y no se descarta que pudiera haber llegado, incluso que pueda llegar a Chile. Entonces, estas cuestiones complican y esto también de alguna manera va quitando credibilidad en algunos poderes, en este caso, este juez de Arica, ¿no le parece, Manuel? Bernardo, esto es extremadamente grave por lo siguiente. Aquí estamos en el siguiente escenario, hipótesis. O el juez actuó porque está amenazado, él y su familia, o el juez es un descriteriado, o el juez es un corrupto y fue corrompido. Sí, son las tres tesis: descriteriado, familia amenazada o eventualmente fue comprado por la mafia. Tiene que ser despejado y aquí la Suprema no ha abierto la boca. Incluso ante el alegato que hace el mismo Ministerio Público, porque recordemos que incluso no se dejó intervenir al fiscal oficial que llevaba la causa, ¿correcto? La Sí, primera correcto. impugnación. Y lo segundo, que la Asociación de Magistrados salió en defensa de este juez, ¿ah? Exacto. Y se genera una suerte de conflicto de poderes. Entre el Entonces, Ministerio por de eso que, Justicia, perdón, entre el Ministerio de Justicia y justamente esta Asociación de Magistrados. pero tengamos presente lo siguiente, que la Fiscalía entregó una parte importante de los testigos en las carpetas. Sí, No, por lo tanto, aunque la Corte haya procedido a paralizar, pero ya hay una entrega importante. Y estamos hablando de 50 personas en riesgo de su vida, de agente cubierto y testigos. Por eso que es grave, que da cuenta y que es importante despejarlo. Independientemente que se separe el juez o se suspenda su función, hay que investigarlo. ¿Cuál fue la real causa que el juez determinó? Porque ciertamente ninguno que está aquí es abogado, pero es de sentido común. Si tú revelas la fuente de quien aportó los datos para que estén presos los líderes del Tren del Agua, estamos claros que están condenados a muerte, porque esa mafia o ese tipo de delincuentes o de personas de grupos organizados son distintos a las mafias chilenas. ¿Ya? Hemos visto que son crímenes brutales. Y esto es práctica normal en Colombia, en Venezuela y en otros países como esa justicia. Esto es como las películas de la mafia norteamericana, no sé si se acuerda de Chicago, ¿no? Bueno, aquí opera con la misma brutalidad. Por eso que a mí me extraña, estimado Bernardo,
que no se haya constituido una comisión investigadora a los parlamentarios. Me extraña que los parlamentarios no hayan levantado más que una opinión de un diputado y otro. Eso es extremadamente grave porque afecta a quienes investigan, al Ministerio Público. Es un desánimo. sin duda. ¿Qué tranquilidad va a tener el investigador? ¿Ya? Si él mismo que está de manera encubierta para detectar una mafia se da cuenta porque él tiene familia y Nives también a él tiene hijos. Y también para el caso de, en este caso, los testigos que son determinantes para. Entonces yo creo que vi hoy día que hay un par de parlamentarios que debe permanecer en secreto siempre los agentes encubiertos y los testigos. Y no Claro. debiéramos descartar, como ocurrió en su momento en Colombia y en Italia, de tener también jueces sin rostros. ¿M? De modo tal de que efectivamente la única forma de enfrentar este delito tan brutal del narcotráfico sea también con jueces como ocurre en otros países donde hay este tipo de mafias que son tan brutales para el sistema y para la estabilidad de la democracia en definitiva. Sin duda, incluso yo recuerdo que hace unas semanas se reconoció que habían amenazas hacia jueces y fiscales, ¿no es cierto?, en algunas comunas de la región metropolitana y en otras del país. Iván Buscovich, ¿usted qué le parece esto que nos No, o dice sea, acá? yo creo que las tres hipótesis que plantea Manuel son, una de ellas tiene que ser la que hizo que este juez tomara esa decisión. Eso efectivamente la Corte Suprema tiene que dilucidarlo. No puede pasar sola, no puede pasar como que aquí, bueno, se equivocó, metió la pata y chao pescado. No, aquí tiene que haber una cosa más en profundidad y se tiene que averiguar por qué se actuó de la manera que se actuó. Efectivamente, hace un precedente que complica toda la investigación, esta y otras futuras. Pues efectivamente, si hay riesgo, nadie va a querer cooperar, pero si es de perogrullo, ¿no? Entonces, de verdad que creo que esto hay que ponerle atajo, hay que entender finalmente por qué se hizo lo que se hizo y tomar medidas, más allá de lo que diga esta corporación o esta especie de sindicato de los jueces que, 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 que tratan de hacer una defensa corporativa, pero yo creo que es un error tan garrafal que tiene que tener una de las tres hipótesis, no, si no hay más alternativa. Y eso se tiene que aclarar, porque es ilógico pensar que en beneficio de la investigación usted le va a entregar a la parte acusada los antecedentes de cómo llegó a conocer todo el mérito del juicio, ¿no? Entonces, francamente inexplicable. Por eso digo, esto hay que llegar hasta el final para poder tener certeza y que no se vuelvan a repetir este tipo de casos. A lo mejor, tal como dice Manuel, a lo mejor la Cámara o el mismo gobierno debe promover alguna legislación que haga que estas cosas que son secretas efectivamente se mantengan, dado la ley, en esa condición de secreta. Sin duda, claro. Y aquí una vez Fernando, más, perdón, lo último, sí, Fernando, lo mismo que pasó adelante. en la Araucanía también fue gracias a un testigo protegido. Sí. Imagínate que los fiscales, perdón, los defensores empiezan a replicar la fórmula, se desbarata nuestra forma de investigación penal, si es gravísimo. Gravísimo, sí. Exacto. Y en un sistema que recordemos que es garantista, además. ¿No es verdad? Entonces, cuando se hace la reforma procesal penal, muchos se les llama la atención esto del sistema garantista y con el correr de los tiempos surgen las críticas, porque los derechos, ¿no es cierto? Se señala que muchas veces el detenido tiene más derechos que la propia víctima. Bueno, son cuestiones que uno escucha de repente que va conversando con gente con la cual se va vinculando cuando reportea, cuando sale a cubrir alguna noticia. Ahora, René Lues, ¿sabe lo que a mí me preocupa? Que una vez más estamos demostrando que este es un país de reacciones. Porque, ojo, como se ha dicho, esta no es cualquier agrupación delictual. Esta agrupación delictual tiene un historial tremendo y terrible detrás. Es un brazo de lo que pasa, ¿no es cierto?, en Venezuela, porque se ha llegado a decir que este no es el Tren de Aragua como tal, sino que es un brazo
y que va replicando muchas prácticas de lo que ocurre en Venezuela. Pero ¿por qué tenemos que reaccionar frente a esto? ¿Por qué no podemos prevenir sabiendo justamente de los antecedentes y con quiénes nos estamos enfrentando, René? Yo creo que tenemos un problema aquí sumamente grave, Bernardo, que es el siguiente. Más que problema es cómo son las cosas. Nuestro Estado de Derecho se defiende con procedimientos que están establecidos. Los delincuentes, los terroristas, los narcotraficantes lo hacen con las armas directamente, sin pasar por ningún tipo de procedimiento. Esto es así de sencillo. Ellos usan las armas, en los estados usan el derecho. Y esto significa todo un sistema, no solamente de investigación, sino que además punitivo. Y cuando en el sistema de investigación los testigos que se custodian sus nombres, los testigos que son anónimos, son tan relevantes para generar este procedimiento, es lo que más tú debes cuidar en todo este proceso. No solamente porque además está en riesgo la vida de la persona, sino que además es porque el sistema está fundado básicamente en estos testigos protegidos. Si tú terminas o eliminas esa parte del proceso, finalmente lo que va a pasar es que no vamos a llegar a ninguna investigación o a ningún final adecuado a la investigación. Y peor todavía, si sabemos, como ha pasado en varias partes del mundo, que los narcotraficantes se están tomando también no solamente los barrios, las poblaciones, sino que además están llegando a la justicia. Porque esto ha ocurrido en otras partes del mundo, cuando empiezan a coaccionar a los jueces. Esto es lo grave de esto, digamos. Lo más grave es que si los jueces se sienten coaccionados por temas de seguridad personal, entonces es otra parte del edificio del procedimiento jurídico nacional que falla. Y ahí entonces estamos a puertas de ser un Estado quizás fallido en lo estrictamente judicial. Por eso que está molesto lo que hizo la Asociación de Funcionarios de Magistrados, porque ellos se quejaron de que el gobierno estaba interviniendo en un poder del Estado. Y el gobierno lo que hace es pedirle a la Corte Suprema, no está tomando una decisión propia. Por sí y ante sí, le está pidiendo al poder o al máximo representante del poder judicial que revise esto, porque el gobierno entiende que esto es muy grave para el país. Así que yo soy partidario de que aquí efectivamente generemos una actividad, digamos, jurídica, legal, que permita enfrentar esto, como tú muy bien dices, adelantándonos. Esto pasa en otros países, ha pasado. Podemos tomar los ejemplos que han ocurrido antes para no cometer los errores que estamos cometiendo hoy día. Bueno, temas interesantes, temas de actualidad nacional, pero que de alguna forma también a todos nos tocan, porque tienen que ver con principios importantes para mantener nuestra democracia también y para mantener la jurisprudencia, que es lo que a muchos nos interesa, ¿no es verdad? Poder tener derechos, pero también cumplir con los deberes que nos exige nuestro país. Bueno, muchachos, queridos contertulios, panelistas, estamos terminando esta primera parte, este primer bloque del Cita Regional. Nos vamos a separar por algunos segundos y ya vamos a volver con un tema que se viene arrastrando hace bastantes días, donde yo sé que René Lues tiene mucho que decir, pero desde su calidad de consejero regional también y muy metido en el tema, Manuel Millones va a aportar, y por supuesto con la sapiencia y con la experiencia que tiene incluso como autoridad comunal en Valparaíso, ex concejal Iván Buscovich también va a poder aportar a esta conversación que tiene que ver con el tema de los socavones y cómo va avanzando, incluso con declaraciones que se han ido dando en los últimos días y últimas semanas que dejan bastante para analizar. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con este Cita Regional en Quinta Visión Televisión. Ya estamos de vuelta en este Cita Regional junto a Iván Buscovich, ex concejal por Valparaíso, René Lues, concejal de C por Viña del Mar, y Manuel Millones, consejero regional por la provincia de Valparaíso. Lo anunciamos al concluir la primera parte de este programa. Vamos a conversar sobre qué está pasando con el tema de los socavones. Y le quiero pedir permiso a Iván y también a Manuel para comenzar justamente
con quién es concejal por Viña del Mar, porque esto está ocurriendo en el sector de Cochoa, ¿no es cierto? Campo Dunar en Viña del Mar, allá en Reñaca. René Lues, ¿qué le parece cómo ha marchado en los últimos días esta situación con una serie de declaraciones en que incluso el abogado de Duna Libre señaló, si no me equivoco, que ellos habían alertado a la alcaldesa de Viña del Mar en el mes de mayo de que algo podía ocurrir por situaciones que se estaban viviendo y se estaban viendo? ¿Qué le parece a usted cómo ha marchado esto, René? Bueno, cada día, como tú bien dices, Leonardo, hay nueva información que no se sabía y que se va sabiendo con el tiempo. A mí lo que me parece es que efectivamente nunca se debió haber construido las dunas. Ese santuario que una, es un importantísimo espacio ambiental, paisajístico y social para Viña del Mar. En ese espacio nunca se debió construir. Esa es una convicción que tenemos, yo creo que todos los concejales de Viña del Mar. Lamentablemente, el plan regulador que lo permite es del 2002. O sea, es un plan regulador que tiene 21 años de antigüedad. Y en ese momento, los concejales que estaban en ejercicio aprobaron este plan regulador, que es en virtud del cual se entregan los permisos. Yo creo que este plan regulador debió haber sido mucho más estricto en la zonificación del sector del campo dunar. Tiene una zonificación que se llama B3, que significa, bueno, el tipo de construcciones que hoy día vemos en ese terreno. Y debió habérsele considerado desde el comienzo con zonificación, por ejemplo, de parque, que hubiese permitido cuidar mucho más este espacio ambientalmente frágil, o este ecosistema frágil como son las dunas. Lamentablemente, eh, en esos años se aceptó este plan regulador y en virtud de este plan, finalmente las empresas, a mi juicio, con una poca, yo diría, empatía urbana con Viña del Mar, iniciaron estas torres que finalmente hoy día, digamos, colapsó el socavón. Oiga, René, disculpe que Esto, interrumpe, disculpe, pero tampoco podemos dejar de lado que esto tuvo que ver, ¿no es cierto?, con un tema político, de manejo político, de autoridades gubernamentales, autoridades comunales de la fecha, y eso tampoco se puede soslayar, porque la yo creo que historia también, lo sí, cuenta así. sí, o sea, toda la información que hemos tenido, yo, no, yo solamente doy fe de lo que yo sé, pero la información que hemos tenido es que efectivamente hubo conspicuos líderes políticos, incluso algunos de ellos vinculados en esa época a la democracia cristiana, y otros también, y otros que insistieron, que generaron, digamos, me imagino yo, tuvo un tipo de lobby en aquella época para permitir que el plan regulador tuviese esa condición. Yo creo que para Viña del Mar, perder las dunas o perder gran parte del campo dunar es muy grave. Por eso que he planteado que desde que se generó el primer socavón, lo que debimos haber hecho como municipalidad es haber congelado todos los permisos por un año, mientras hacíamos un seccional campo dunar. Porque si no hacemos eso, hoy tenemos aproximadamente 8 sitios, 8 predios sin construir. Y basta con que cualquier privado ingrese alguna información básica a la DOM para que se le genere, digamos, se le genere a ese privado la posibilidad de que incluso el congelamiento no le afecte. Por eso es tan importante hacerlo rápido, Perfecto. porque no podemos permitir que esto siga así. Ahora, Manuel Millones, hay Yo un creo que nombre que apareció en la palestra, que yo por experiencia y contacto con él alguna vez, sé que es un hombre que es como de bajo perfil, que no le gusta aparecer en los medios. eh, René debe saberlo, Iván yo creo que también lo conoce, que es el nombre del actual director de la DOM de Viña del Mar. Entonces, él Vale. pero aparece mira, como el culpable y no, la mira, verdad es que se le da un matiz de culpable como único de esto que ha pasado en el último tiempo, por lo menos la impresión que a mí me queda. mira, yo creo que, como dice René, hay una historia. El gran responsable de no haber protegido como fue en su minuto fue Jorge Arrate, ministro de Educación. El campo de un área era mucho mayor en su hectareaje y finalmente se disminuyó a lo que hoy día tenemos. Por lo tanto, si hubiera prosperado lo que originalmente se protegió, no tendríamos esas torres construidas, ni en Concón ni en Viña del Mar. Punto número dos. ¿Pero por qué Efectivamente, como Arrate, dice, perdona? porque era ministro de Educación y esto dependía de él, como Consejo de Monumentos Nacionales, respecto a Ah, levantar el decreto. Claro, hay decretos que El se decreto, firmaron en su momento exacto. antes de que terminara un gobierno determinado para justamente sí, dar él le prioridad a esta correspondía y situación. él levantó, disminuyó el gravamen, ¿ya?
en una situación bastante compleja. Lo segundo, el regulador de Viña del Mar tiene 20 años, pero tuvo varias modificaciones, ¿no? Y esta área no se intervino. Nunca. Extrañamente, ¿por qué digo esto? Porque Concón, con la administración del exalcalde Sumonte, sí protegió el campo dunar y puso zona de riesgo, ¿ya? Y por lo tanto, Concón sí tiene en el límite una protección que se identifica como zona de riesgo y por tanto el privado, si va a construir, tiene que encargar un estudio que permite determinar cuáles son, cómo se minimiza el riesgo de construir en una zona dunar, que es la duna, lo que es movible, ¿no? No lo hizo. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí vamos al director de obra. El director de obra aprueba lo que le presenta el proyecto con la norma vigente. Así se defiende Aventura. Llega un proyecto, un anteproyecto, y él, como el regulador no hay norma de riesgo, no puede exigirlo, pues si no los privados se van a los tribunales, primero al mismo y después a los tribunales, y le revierte por una decisión ilegal. Segundo, y aquí sí puede tener responsabilidad obra, cuando la DOH, que es el organismo del Ministerio de las Públicas, ¿ya?, aprueba el proyecto del privado respecto al ducto de aguas lluvias, ahí el estudio tiene que determinar el caudal de agua en los últimos 100 años para determinar la volumetría, es decir, el ancho de ese ducto de aguas lluvias. Y también el mismo ministerio es el responsable por ley de su mantención. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el director de obra le presenta el anteproyecto de obra de este edificio, tiene que estar acompañado todos sus estudios respectivamente validados por los sectores. Y ahí se incorpora el estudio del ducto agua lluvia, entregado por un profesional competente y validado por la Dirección de Obras del Ministerio de las Públicas. Por eso que uno puede entender, Obra hidráulica. obra hidráulica, por eso uno puede entender las declaraciones de la ministra de Obras Públicas, que fue la primera que reconoció responsabilidad del ministerio, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos también el reconocimiento, yo creo que fue prematuro, pero de la alcaldesa de Viña del Mar, que también reconoce la responsabilidad de la municipalidad en la DOM. Ahora bien, ¿por qué esto es importante, estos hechos? Porque aquí tenemos dos problemas. Primero, ¿cómo le damos respuesta a los vecinos? La tranquilidad a su justa demanda de tener una certeza que si pueden volver o no, o quién los indemniza, pero también una batalla judicial que son los abogados de la familia. Y quiero decir, Iván, René y estimado Bernardo, que las autoridades, ministra de Obras Públicas y alcaldesa, le facilitaron la pega a los abogados porque ya reconocieron públicamente la responsabilidad de los hechos del municipio y de Obras Públicas. Es decir, le aportaron a la prueba. Y esto Perfecto. va a tener consecuencias. Ahora, yo Dios, espero que no nos olvidemos de las víctimas, que son las familias. Y comparto con lo que dice René, el privado usa la norma que tiene, rentabiliza al máximo el suelo, lamentablemente. Y por eso que el Estado, en este caso el municipio, tiene que fijarles condiciones de que tengamos espacios comunes, áreas verdes, parques. El privado no te los va a regalar, va a maximizar el suelo y es lo que tenemos ahí, una defecio de edificios tanto en Cochoa abajo como el sector alto. Perfecto. Iván Buscovich. Perdón, solamente un Mira, detalle, disculpe, porque lo decía Manuel Millones, que cuando se construye el colector se hace un estudio determinado para ver la cantidad de agua. Pero desde que se construye ese colector, a este año se ha construido alrededor también del sector alto. Entonces comienza a ser mayor la utilización de los ductos, ¿no es cierto?, de agua potable, estos ductos de agua lluvia. Por lo tanto, ¿se habrá considerado aquello el crecimiento que podía tener también esta situación? Solo un detalle para consignar, Iván Buscov. no, y un dato más. Ayer, o dos datos más. Ayer, el Serna Geomín dijo una cosa que yo creo que a los dueños de los departamentos los tiene que tener más nerviosos. No estamos anclados los edificios en la roca, sino que es una zapata, o sea, un pequeño pedazo de piedra que se puede desplazar. Nosotros que vivimos en territorio donde tiembla y terremotea, es complejo. Si además pensamos que está hecho sobre un campo dunar. Y hoy día viene una nota en el Mercurio Valparaíso a propósito de la responsabilidad que tiene
Reconza o Recomba, a propósito de que se le culpa a ellos de haber hecho la calle, porque efectivamente el privado construyó para poder hacer accesible la calle y el ducto para mover las aguas lluvias, ¿no? Ellos dicen que no fueron ellos, sino que fueron otros, digamos. Son dos antecedentes nuevos que yo creo que se van aportando y que van complejizando la situación. Lo que sí estoy claro, que esos departamentos que en su momento se compraron en 500 millones, no va a haber un Cristo que haga que valgan eso hoy día. Sí, si corren la voz que se pueden hasta demoler, es evidente que supongamos que no, finalmente no se demuelen, porque bueno, la gente como que se va olvidando y va pasando al olvido estas cosas y siguen viviendo. Pero es evidente que ya no van a valer lo que inicialmente costaron, pues tienen todos estos riesgos que estamos viendo ahora y yo creo que bien vale la pena identificar a todos los que hicieron un pingüe negocio y que metieron a tanta gente en esto, que va a ser muy difícil, Manuel, perseguirlo legalmente, pero que hay que hacerlo, creo yo, porque aquí hay gente que ha ganado mucha plata con este negocio, pero a los que hoy día son los propietarios, y no se diga los que hoy día arrendaban allí, le están complicando la vida de manera extraordinaria. Y a propósito de escopeta, no tienen ni una responsabilidad y aquí efectivamente ha fallado el municipio, ha fallado la norma general, o sea, el Estado de Chile en estas cosas de autorizar, porque efectivamente al lado, inmediatamente al lado, el campo dunar fue protegido, tal como decía Manuel, Concón protegió y ahí está. Yo cuando era cabro chico, uno iba a Bocochoa a tirarse por las dunas, pues y caía al hoyo a la playa y después directo al agua. No sé si ustedes se acuerdan. Claro, cosa que hoy día, Totalmente. perdón, Así oye, era. vamos, cosa que hoy día incluso producto de todo el tema medioambiental y protección está prohibido en el sector No, protegido. y además el hoyo está tapado, así que no hay Éramos, cómo. no, si que éramos chicos, y yo recuerdo también que nos llevaban los papás, ¿no es cierto?, los hermanos a las dunas, porque era Extraordinario. paseo de fin de semana, pero hoy día, ¿no es cierto?, todo eso Pero está ahora, protegido con Bernardo, varias actividades. Sí, Bernardo, don Bernardo, ni usted ni Iván pasaríamos por el tubo. No, si sí, ya está eso sí. tapado. No, no, Bernardo, sí, está súper claro. Oiga, Menos bueno, su Bernardo, jefe, menos su quiero decir jefe. algo más, Bernardo. y tanto que lo Bernardo, quiere mi mira, jefe, ¿se da cuenta, don Manuel? Bueno, oiga, quiero, ¿puedo decir continuando con este algo tema, más? porque pasan los minutos, René, yo creo que es bueno poder cerrar. Nos quedan parte, algunos minutos de Sí, este segundo ok. bloque, pero ¿qué hacer, René? Porque, insisto, se conocen declaraciones día tras día. Hay situaciones, por ejemplo, no hemos conocido de acciones legales por parte o que protejan a los mismos vecinos en este caso. Aunque por ahí también Iván se quedaba corto porque me contaba en el caso de un propietario que pagó más de 600 millones de pesos por uno de esos departamentos. Entonces, es mucha plata la que está, pero más que todo está la vida de las personas. ¿Qué hacer? Total. ¿Qué pasa, René? O sea, bueno, quiero plantear una cosa que planteó Manuel antes y que me importa mucho hacerla valer más todavía. Efectivamente, la alcaldesa hace mucho tiempo, tiene como una obsesión persecutoria contra el director de obra en Viña del Mar. No solamente por este tema fue un tema más, pero ha habido muchos temas anteriores. Yo lo he hecho todas las veces que ella ha actuado de esta forma, yo lo he hecho presente. Así que no es algo que yo no haya dicho, esto lo he hecho en todos los medios y de todas las formas posibles. Entonces, en esta obsesión Es, de es un perseguir poco al lo DOM, que pasó con el Dom de Valparaíso cuando recién llegó Char. es exactamente lo mismo, se repite la historia, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En esta obsesión por perseguirlo, aquí se le dio una oportunidad de oro sin darse cuenta, como muy bien lo dice Manuel, que con sus aseveraciones lo que estaba haciendo además era autoculparse, porque el DOM no es una entidad distinta del municipio, es el municipio. Y Es el por municipio. tanto, se hace autorresponsable del tema por intentar dañarlo a él. ¿Y él qué es lo que hace? Básicamente, el DOM hoy día tiene menos facultades que antes. Toda la prueba, digamos, todos los estudios descansan en el privado. La ley determina
que los estudios que el privado presenta, bajo firma responsable de los profesionales, es lo que el DOM autoriza. No pueden ellos calificar lo que el privado les entrega, lo revisan si cumple con los antecedentes. Entonces, hay que fortalecer el DOM para que tenga más capacidad de calificar lo que se le entrega. Hoy día, si se cumplen con los documentos y se cumple bien y están adecuadamente explicados, se le da el permiso, porque además no se puede negar. Porque si se le niega el permiso, como muy bien decía Manuel, y esto va a la justicia, el DOM responde con su patrimonio personal. Por eso que se cuidan tanto de los permisos, de darlos cuando hay que darlos y de no darlos cuando no se pueden dar. Porque si no, con su propio patrimonio tienen que ellos arriesgar en responder. el fondo su patrimonio. Entonces, es muy complejo. Por eso yo estoy seguro que ellos aplicaron bien la norma. Lo que pasa es que lo que está mal es la norma, la normativa que hoy día tenemos y los pocos dientes que a mi juicio tiene la DOM, porque lentamente nuestro sistema público ha ido fortaleciendo el rol del privado por sobre el rol, digamos, mucho más relevante que el del Estado. Una interesante perspectiva. Además, tenemos que decir que, Solamente por el tiempo, perdón, mira, ya estoy con no, usted, Manuel. Puedo estar equivocado, pero yo tengo entendido que el don administrativamente depende del municipio, pero desde el punto de Eh, vista legal y normativo Técnico. es una técnico. dualidad porque depende, ¿no es cierto?, de la ley que tiene que ver con construcciones y muchas veces tiene que ver con otros ministerios que no tienen Sí, que ver con el municipio. Bernardo, la idea es que el DOM tenga un cierto nivel de estabilidad y que no sufra presiones de los distintos lados. Perfecto. Y eso está bien. Ahora, claro, ¿por qué? Porque él tiene que dar seguridad jurídica. Él tiene que dar seguridad jurídica. Si un alcalde no quiere algo, pero la ley lo permite, la norma lo permite, es el DOM el que da esa seguridad jurídica, no son los alcaldes. Si un Así alcalde es. no quiere algo, o quiere, bueno, en fin. Perfecto. mira, Bernardo, Manuel, con usted. déjame, la alcaldesa tiene que pasar de los dichos a los hechos. Y lo que ella tiene una herramienta a la mano que solamente depende de ella es el congelamiento de los permisos Así de gas. es. Porque como la solución para evitar que se siga construyendo con una zona de riesgo es modificar el regulador y grabar el riesgo para que efectivamente el director de obra pueda exigir los estudios respectivos. O incluso, como dice René, si la comunidad, en este caso el Consejo Municipal, decide cambiar un área verde, un parque, lo puede hacer con esa modificación. Pero como se va a demorar el regulador porque la misma administración lo retrasó más de un año, se va a llegar tarde y están hoy día recién actualizándolo. Entonces hoy día en el corto plazo ya tiene la posibilidad de congelar el perímetro, el área, para Sí. trabajar el regulador. Y en paralelo, dado que ella es del gobierno, pedirle al ministro que modifique la ordenanza y que permita que este tipo de modificación de incorporación de zonas de riesgo a los reguladores sea vía enmienda, que es un trámite que no demora más de 3 a 5 meses, porque de lo contrario, si lo dejamos en la misma forma de que sea fruto de una modificación del regulador, Bernardo se demora 4 o 5 años. Exacto. Si lo Sí. incorporamos como enmienda, perfectamente y congela un año, la autoridad, esta administración con su consejo podrían tener un regulador modificado en lo que se refiere a la zona de riesgo. Así que esas son las tareas que tiene y espero que congele ahora, antes que le metan, como dice René, un anteproyecto y no se pueda negar el permiso de edificación. Solo otro detalle. Tengo entendido que si la DOM no aprueba un proyecto que cumple con la normativa, incluso la propia alcaldesa, porque depende administrativamente esta unidad, ¿no es cierto?, del municipio, puede ser acusada de notable abandono de deberes, la alcaldesa o el alcalde. Es un tema bien complicado esto que hay que Muy entenderlo complejo. y qué bueno que hoy día podamos conversarlo y explicarlo como lo están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, en este programa Cita Regional. Iván Buscovich, termino con usted ya Mira, este programa. eso último que acabas de decir, el problema es que para acusar a un alcalde de notable abandono, solo lo pueden hacer los concejales, no los privados. Y en el caso del municipio de Viña tendrían que ser por lo menos 3 concejales 3. para que se diera esto que un tercio pueda, como son 10, en el fondo exigen 4, porque 3.3, entonces 4 concejales. Pero no es el tema, aquí es, de verdad, es cómo proteger a la gente, porque aquí en el fondo han sido víctimas de una normativa laxa, pero también de unos poca gente que se hizo un muy buen negocio, pero que no tuvo en consideración todas estas otras consecuencias que estamos viendo.
Entonces, se requiere las medidas que acaba de mencionar Manuel y que René efectivamente dice que ese es el camino para poder atajar que se sigan haciendo cosas, pero que además se exijan estas normativas medioambientales que estaban vigentes y que se estaban haciendo como que pillerías para tratar de evitar que se cumplan las normas en su totalidad. Yo creo que eso obliga a una mano distinta y efectivamente yo creo que tanto la autoridad ministerial del Ministerio, o sea, de Obras Públicas como de la Alcaldía de Viña del Mar han reconocido errores, dificultades, que va a hacer que efectivamente el juicio sea más fácil, pero que es un juicio que va a demorar Años. años. Exacto. Y aquí los que pierden son la gente que se metió, se instaló, compró, o que todavía lo está debiendo, etcétera, y que tienen esta dificultad. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera hay que intervenir, porque son los grandes afectados. Y cualquier enmienda o mejoría que se haga, es evidente que eso ya no va a valer lo que valía, dado estos riesgos. Y aquí la gente ha perdido, en el fondo han sido timados. Eso es. Y tratar de que alguien les compense eso va a ser una tarea titánica, dificultosa, un entramado súper complejo y no se ve bien para ellos. Y una vez más aquí ganan los que se ayudaron nomás. Sin duda, como bien decía Manuel, si no me equivoco, aquí hay que pasar de las palabras definitivamente a las acciones, porque es lo que uno siente que falta justamente en este tema. Nos queda un minuto Gerardo, para terminar no, rápidamente. solamente lo siguiente, me parece muy complejo este proyecto de ley que se está planteando en orden a que puedan ser removidos los directores de obra, como lo decía René, porque eso sería tremendamente riesgoso si dependiera solo del alcalde, ¿ya? Y la responsabilidad de remover a un director de obra sería tremendamente complejo políticamente y espacios de corrupción. Por No, eso es que es y importante que tenga la inamovilidad que hoy día tiene y que está sujeto a sumario como cualquier funcionario. Perfecto. Iván, un último no, yo análisis. coincido plenamente. No podemos dejar a la voluntad solo de los alcaldes esa responsabilidad, así como hay otra en el municipio, como es el control, por ejemplo, que tiene la Contraloría también como un organismo técnico que lo vigila. En fin, creo que son ciertos límites que se han puesto. Enhorabuena, porque eso ha permitido que tengamos una normativa que sea de todas maneras más estricta y que no se puedan llegar y llevarse para la casa las cosas. René, 30 segundos para redondear, 20 ojalá. No, lo mismo, yo también pienso lo mismo, creo que tenemos que cuidar, yo creo que hay que darle más responsabilidades, no menos, inclusive a las DOM en Chile, hay que dotarlas de facultades, de más dientes para que puedan efectivamente, no solamente revisar lo que el privado les entrega, sino que además también puedan calificarlo desde el punto de vista técnico, y eso significa darle más competencias que la que hoy día tienen, que están limitadas, a mi juicio, muy limitadas. Bien. Sin duda ha sido una interesante conversación. Quiero agradecer a René Lues, concejal de C por Viña del Mar. Quiero agradecer a Manuel Millones, consejero regional por la provincia de Valparaíso, a Iván Buscovich, ex concejal por Valparaíso, porque sin duda hemos analizado temas de importancia y este último ha permitido también de alguna manera como para estructurar desde otro punto de vista lo que es este tema que tiene que ver con los socavones, pero también para conocer más de lo que pasa con las direcciones de obras municipales, donde en este caso en particular, ¿no es cierto?, su actual director aparece como uno de los apuntados principales por lo que está pasando con estos socavones en el sector de Cochoa. Muchas gracias, queridos panelistas, por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana a todos. Igual, felicidades para todos. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de este programa Cita Regional, porque sin duda de esta forma también contribuimos a hacer una mejor región. Que esté muy bien usted y su familia.